Buenas noches. Aragón alcanzó el pasado mes de septiembre el 1,3% del déficit, que es su límite para todo el año 2013. Nuestra comunidad se coloca así como la cuarta con más desfase entre ingresos y gastos, según el Ministerio de Hacienda. Analizaremos con nuestros invitados qué es lo que significan estos datos y hablaremos además de la reforma de la administración local. En este sentido, el alcalde de Zaragoza ha planteado al Senado suprimir las diputaciones. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UPTA, abogado también. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y Marina Sevilla del PAR. Marina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando ya de la situación del déficit de nuestra comunidad. Desde el pasado mes de septiembre, Aragón ha alcanzado ya el límite máximo al que se le permite, que el Ministerio de Hacienda le permite llegar, que es el 1,3% para todo 2013. Con estos datos, el Ministerio dice que Aragón es la cuarta comunidad autónoma que tiene mayor desfase entre ingresos y gastos. Con estos datos, ¿creéis que vamos a poder cumplir el objetivo del déficit para este 2013 o ya podemos decir que lo superamos, Jorge? Bueno, yo creo que es muy importante la tradición, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Aragón respecto a otras comunidades autónomas cuando hemos hablado de cumplimiento del déficit, ¿no? Y yo creo que en este caso Aragón ha sido una de las comunidades ejemplares a la hora de cumplir en unos momentos especialmente complicados. Es decir, yo creo que si empezamos a hablar de que hay un punto de inflexión y de que las cosas empiezan a tomar un cariz distinto, la realidad es que el pasado reciente de cómo se han gestionado las cuentas desde esta comunidad autónoma nos llevan a la conclusión de que en Aragón mucho más, comparándonos con otros, hemos sido bastante cumplidores, ¿no? Yo creo que el propio consejero del gobierno de Aragón, el consejero Saz, ha dicho que, bueno, que hay unos pequeños desajustes porque hay algunos reconocimientos de obligaciones que se han incluido en la contabilidad y algunos ingresos que no se han reconocido y que por lo tanto hay un margen en lo que queda de año. Pero a mí, fíjate, dentro de lo que es la buena noticia del cumplimiento del déficit, hay cosas que son poco explicables, ¿no? Porque yo en ocasiones oigo a representantes de la izquierda diciendo que hay que olvidarse del cumplimiento del déficit. Oiga, es que hay que olvidarse del cumplimiento del déficit y hay que generar más déficit, ¿no? Desde los discursos de izquierda oímos en muchas ocasiones que el déficit es la causa fundamental de los recortes, etcétera, etcétera. Y cuando he visto y he leído las declaraciones de los partidos de izquierdas en esta comunidad autónoma, cuando Aragón
déficit y sin embargo también les parece mal y están diciendo que es mucho déficit el que tiene la comunidad autónoma. Es decir, es muy complicado soplar y sorber al mismo tiempo. Y eso es lo que pasa cuando no se tiene discurso y cuando se tiene que defender una cosa y la contraria, pues al final se acaba haciendo el ridículo. Bueno, el tema del déficit es un tema para economistas, eso de entrada, y a veces hablamos de cosas que desconocemos, pero sobre la pregunta que haces, yo entiendo que la comunidad autónoma está en una buena posición para mantener sus criterios, puesto que el déficit presupuestario son las obligaciones que se asumen, se han asumido. Entonces, la mayoría de las obligaciones ya han quedado asumidas. No creo que suban mucho más. No son cobros y pagos, sino que me lo corrijan mis compañeros. Por lo tanto, no me parece que, y me parece eso una buena noticia. Yo de todas maneras, ahí tengo que decir una cosa, que por lo menos en nuestro discurso de los autónomos, que tenemos que empezar ya a separarnos izquierdas de derechas y empezar a hablar un poco más de cosas concretas. Entonces, cosas concretas que son complejas. Yo, desde mi punto de vista, esas frases de que la reducción del déficit público creará más ocupación o que el elevado desempleo es el resultado, pues, de un mercado de trabajo poco flexible, o que la reducción del gasto público estimulará el crecimiento. Yo creo que científicamente, por lo menos en determinados científicos, no vamos a decir otros, pero por lo menos Krugman, por lo menos todos los que son keynesianos, que ahora tienen una fuerza potente en Estados Unidos, dicen que científicamente eso no está demostrado, que todo lo contrario. Con eso no quiere decir que lo que tengamos que hacer los ciudadanos, porque lo que nos puede juzgar en términos de déficit son en términos de catecismo, o en catecismo marxista o catecismo bíblico. Me explico. Es decir, no, yo estoy aquí y aquí voy a decir una cosa, y yo estoy aquí y aquí voy a decir otra. No se puede analizar la economía con valores morales, sino con números y con conceptos. No es decir, el déficit es un castigo, el déficit es un beneficio, no son valores. El déficit es un concepto que científicamente creo que en este momento una de las causas de la caída de Europa es el plantear políticas de reducir los déficits. Es nuestra opinión. Es una de las causas, y yo solo voy a dar una razón, solo una, a lo que afecta a los autónomos. El consumo, la detracción del consumo, está por la detracción de las rentas de trabajo. De las rentas de trabajo de todo el mundo que trabaja, que son hasta empresarios, hasta trabajadores y hasta profesionales. De las rentas de trabajo
en detrimento de las rentas de capital. Si nosotros a las rentas de trabajo las reducimos, hay menos consumo. Y si hay menos consumo, cae la economía y caen los autónomos. Esa es nuestra posición. Cae la economía y caen los autónomos. Ahora bien, dice, bien, pero Europa ha hecho el 135, que es la Constitución, y la ha modificado en el sentido de que tenemos que pagar la deuda soberana. Bueno, pues ese es el ancla donde nos hemos metido todos y donde aquí hay un problema europeo, fundamentalmente europeo, y no de partidos políticos. Yo creo que fundamentalmente europeo. Evidentemente que España tenía unos déficits importantes, pero los déficits importantes no venían de la deuda pública, sino de enfrascarnos en la construcción, de crear un mercado enorme donde pues se nos ha destruido y evidentemente, pero solo por concluir, las rentas de trabajo cada vez van más para abajo, valga la redundancia que parezca, y evidentemente eso es una detracción del consumo y estamos cayendo en unas políticas en las que podríamos intentar buscar otras distintas, o por lo menos yo creo que Montoro y Rajoy están en ese planteamiento, aunque en este momento evidentemente hay que mantener el déficit por la extensión. Buscar otras políticas, como dice Álvaro. Hombre, hay distintas maneras de salir de la crisis. Efectivamente, Álvaro, ninguno de los dos compañeros míos están diciendo barbaridades. Son las dos cuestiones absolutamente compatibles. Hay distintas maneras de salir de la crisis. Hay países o economías que ante una crisis hacen una política expansionista al estilo keynesiano, donde no llega la iniciativa privada, llega la administración pública y afrontan así la crisis, y hay otras que no. Pero lo cierto es que España está en un contexto europeo, lo decía Álvaro. La Unión Europea ha marcado unos objetivos de cumplimiento de déficit y en este baile estamos. Luego ya veremos cómo sale Estados Unidos, que ha apostado por otra manera de solventar la crisis, más keynesiana, y cómo sale Europa. Pero lo cierto es que nosotros somos una comunidad autónoma de un país llamado España, que forma parte de la Unión Europea, y estos son los objetivos que están marcados. Y también es cierto que cuando las administraciones necesitan financiación extraordinaria para cubrir sus servicios públicos, están quitando dinero, capital a los agentes privados. Entonces hacemos la competencia a los que realmente tejen la economía de un país, como son pues, las industrias, los autónomos, los comerciantes, etc. Pero lo cierto es que con relación a bueno, pues esta situación en la que Aragón alcanza en septiembre el límite de déficit del 1,3%, yo creo que no hay que volverse locos. Es evidente que Aragón está en la senda de contención del gasto,
como lo ha demostrado la anterior legislatura. Ahí puede haber un desajuste contable, que estoy convencida que el consejero lo ha manifestado así, que cumpliremos cuando finalice el año, y además a la par estamos desarrollando en este último trimestre, bueno, pues ese plan impulso que esperemos que también tenga, bueno, pues que estimule la economía y que haga que los ingresos de nuestra comunidad autónoma también que crezcan. Yo creo que estamos en la senda de contención del gasto. Efectivamente llama la atención ver cómo hay modelos de determinados partidos que dicen que, bueno, pues que la contención del gasto nos lleva a un sistema de austericidio prácticamente, y de que empeora nuestra economía, y que sin embargo luego exigen dimisiones o exigen que realmente hagas políticas de contención del gasto. Lo importante es que la administración ha hecho sus deberes, pero sobre todo que los ciudadanos están apretando los dientes junto con las administraciones públicas, la autonómica, las locales, las comarcales y las diputaciones provinciales, y bueno, que por lo menos estamos en esa senda de contención del gasto que se nos está exigiendo desde el Gobierno de la Nación. Como dice Marina, hay voces que opinan de manera diferente. Algunas de ellas dicen que va a conllevar más recortes el intentar cumplir con el objetivo del déficit. Bueno, si algo ha dicho el Gobierno de Aragón es que no va a haber más recortes. Yo creo que los dos partidos que gobiernan la comunidad autónoma, el Partido Popular y el Partido Aragonés, están decididos a que la época de contener y de encauzar las cuentas, de tener que enjuagar gran parte de lo que ha sido una herencia muy negativa recibida por el Gobierno de Aragón en materia económica, ha acabado, y que ahora empieza una época radicalmente distinta. Pero yo creo que cuando hablamos de déficit, seguro que la mayor parte de la gente que nos está escuchando lo entiende mejor si hablamos de los ingresos de una familia, ¿no? Una familia que ingresa 100 al año, puede haber un año o 2 años que gaste 105, ¿no? Es decir, puede haber un año en el que, oye, pues haya que forzar los estudios de uno de los hijos, haya una enfermedad, y por lo tanto se puede hacer un esfuerzo a la hora de plantear el déficit. España lleva muchos años incurriendo en un déficit excesivo, y el déficit excesivo en el que ha ocurrido en España ha hecho que ahora toda la gente que nos esté viendo se haya relacionado con un concepto nuevo que hace años nadie entendía, y que es la prima de riesgo. La prima de riesgo al final nos queda muy lejana, ¿no? Pero la diferencia entre la prima de riesgo que había hace muy poco, que era de 700, con la prima de riesgo que hay, que superan algo los 200,
este año a las arcas del Estado, a las arcas de todos los españoles, nos ha costado algo así como 8.500 millones de euros menos. El déficit tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy negativas, y eso significa que un déficit excesivo significa unos mayores costes de financiación, y por lo tanto el dinero que pagamos a pagar intereses de la deuda no lo destinamos a cuestiones productivas. Yo creo que Marina muy inteligentemente ha planteado una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con el déficit, y Álvaro hablaba de los autónomos, no solo para los autónomos, sino para todos los empresarios. El déficit se acaba convirtiendo en deuda. Déficit que en España fundamentalmente se va al sistema bancario. Es decir, todo el dinero que entra en las administraciones públicas para el déficit deja de inyectarse en el sector privado para financiación a autónomos y empresarios. Es decir, si ante la escasez de crédito que hay en el sistema financiero español, el poco dinero que hay se lo acaban comiendo las administraciones, en lugar de inyectárselo a quien realmente dinamiza la economía, que son los pequeños y los medianos empresarios, nos daremos cuenta de que el déficit, aunque en el corto plazo haya quien pueda pensar que está tapando un pequeño agujero, puede abrir grandes boquetes en un déficit prolongado en la economía española. Por lo tanto, en Aragón y por supuesto en España, contener el déficit, acompasar el déficit al crecimiento de la economía española, que es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular, es una magnífica noticia. Álvaro y Marina, para concluir el tema. A ver, yo el tema que señalas del déficit de la comunidad autónoma de Aragón, que se vaya, a mí me parece positivo, ya lo he dicho que me parece positivo, pero porque si razonamos un poco o intentamos reflexionar en estos conceptos que digo que no son que son de economistas, pero que bueno que los ciudadanos tenemos que opinar. El déficit hay que insertarlo, el que tiene la comunidad autónoma en España y en la comunidad económica europea, en la Unión Europea. Es que el déficit ahora no es un concepto que se esté trabajando. Cuando yo estoy hablando de que el déficit está destruyendo las rentas de trabajo, esas políticas de déficit, estoy hablando de la Unión Europea, no de la DGA ni del señor Rajoy, porque el déficit es lo que la asunción de mayor o menor déficit depende de las posiciones estratégicas en la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Y si Europa está diciendo que aquí tenemos que contener el déficit, o si no nos van a cortar el grifo y nos van a subir la prima de riesgo, pues es así. Y por lo tanto no hay más remedio. Pero lo que no puede un político desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los autónomos, es decir, no, y nos quedamos tan anchos. No.
está destrozando, o sea, las políticas deficitarias de austeridad está destrozando las rentas de trabajo. Y con eso no solo está destrozando las rentas en Aragón, en DGA, en NU, pero el déficit como política estratégica está destrozando las rentas de trabajo, porque están aumentando las rentas de capital en detrimento de las rentas de trabajo. Y están cayendo infinidad de autónomos porque hay menos consumo, al no haber rentas de trabajo. Y yo creo que eso está demostrado. Pero no es, como son términos macroeconómicos, claro, si a mí me dicen, no, mire usted, es que en Aragón el déficit, estamos llegando a una situación de déficit positiva. Digo, joder, es que eso es positivo porque y que en España vamos a tener la prima de regreso más baja. Pues sí. Y que va a haber menos gasto financiero. Pues sí. Pero estamos metidos en un contexto, ¿no?, en que no hay que aplaudir con las orejas. No sé si me estoy explicando. Solo estoy diciendo eso. Que estamos haciendo una devaluación interna en España que nos está ocasionando un destrozo tremendo. Bueno, solo es eso, que no es una cuestión. Los economistas, ¿verdad, Álvaro? Estarían horas y horas hablando de esto porque hay teorías económicas y diferentes maneras de ver cómo salir de la crisis. Hay algunos que consideran que en épocas de crisis interna pues el Estado tiene que hacer políticas expansionistas y comprar y gastar para que así se estimule la economía. Y bueno, pues Europa No de despilfarro. no de despilfarro, políticas de estímulo, que es otra cosa. Que es otra cosa. Y así lo ha entendido Estados Unidos. O sea, no el plan. No, otra cosa, efectivamente. No políticas de despilfarro. Y así lo ha entendido Estados Unidos. O sea, y sin embargo la Unión Europea ha apostado por otra manera, bueno, pues atendiendo otros criterios económicos que pasan pues por esa contención del gasto. Lo importante es que efectivamente estamos en este objetivo, que Aragón ha hecho y hizo el año pasado sus deberes, el gobierno de Aragón los hará y además ha presentado unos presupuestos, presentaremos unos presupuestos en el gobierno de coalición donde hacemos el esfuerzo para que la educación, sanidad, los servicios sociales se mantengan, lo cual pues probablemente será una de las pocas comunidades autónomas, si no la única, que no hace determinados ajustes o recortes presupuestarios en estas materias. Y además pues ese fondo de inclusión social que el Partido Aragonés pues pujó ya en la anterior legislatura para que se mantuviera, para ayudar a las familias con mayores riesgos, pues pudieran ser atendidas, también se mantiene. Yo creo que se están haciendo bien las cosas, vamos a ver los resultados. Bueno, vamos a seguir hablando del gasto, contención del gasto, eso sí, en el ámbito local. Ayer se habló de la reforma de la administración local en el Senado y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Bello, dijo que defendió, la
la supresión de las diputaciones provinciales porque dijo solo sirven para controlar el partido y para el clientelismo político. Bueno, ¿qué os parecen estas declaraciones del alcalde? Si hubiese que suprimir alguna administración, ¿serían las diputaciones? Jorge. Yo con estas declaraciones del alcalde son dos debates distintos, ¿no? Uno es el debate de la guerra interna que tiene el Partido Socialista, en la que evidentemente el alcalde lo que hace es opinar contra el secretario general del Partido Socialista. Yo creo que a nadie que nos esté viendo le extrañará o será la primera vez que oye, ¿no?, esas discrepancias que existen entre el AMBAN, secretario general del Partido Popular en Aragón, del Partido Socialista en Aragón, que durante muchos años, ¿no?, ha sido el presidente de la Diputación Provincial, y el alcalde de Zaragoza, que evidentemente tiene un enfrentamiento en muchísimas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, siempre te cabe la duda, ¿no?, es decir, de si entras más dentro del enfrentamiento orgánico que tiene el Partido Socialista, o de verdad en que creen que la necesidad. En Aragón, yo creo que el sistema institucional que tenemos en la actualidad, de municipios, comarcas y diputación provincial, es un sistema que está funcionando adecuadamente. Yo creo que cada una, seguro que habrá municipios que harán las cosas mal, y muchos que las harán bien. Seguro que habrá alguna comarca que hará las cosas mal, y seguro que en la Diputación Provincial habrá cosas que estén mejor hechas y peor hechas. Pero yo creo que en su conjunto el sistema institucional de municipios, comarcas y diputaciones provinciales que tenemos en esta comunidad autónoma funciona bastante bien, y por lo tanto, al margen de las riñas internas que tengan en el Partido Socialista, yo creo que hay muchísimos pequeños municipios en la comunidad autónoma de Aragón en el que las diputaciones provinciales están haciendo una fantástica labor. Bueno, Álvaro, ¿qué te parecen a ti estas declaraciones de alcalde? ¿También van en clave política interna del partido? Es que, insisto, que los autónomos hay un problema que tenemos, es que nunca medimos las cosas en clave política, pero de bipolaridad, de unos sí y otros no. Es que es más complejo. El tema de las diputaciones, creo que establece que hay unas competencias, las diputaciones, en la regulación de en la nueva ley, en la nueva regulación, donde habla de cooperación jurídica, de servicios a los pequeños ayuntamientos, etcétera. Parece ser que la DGA también tiene competencias en esa cuestión, y que habría que delimitar esas competencias para hacer más eficiencias, y allí donde haya solapamientos, pues que vayan desapareciendo. Pero bueno, esto dicho así suena muy bien, y puedo exponer una
funcionalidad y otras que no tienen prácticamente ninguna. Entonces, decir que todas las diputaciones tienen que desaparecer puede ser exagerado, puesto que habrá que ver qué funciona y qué no funciona. Yo creo que el problema no es ese, que el problema en las administraciones yo lo desconozco porque los autónomos con la administración pues tenemos colaboración, pero yo lo desconozco, pero yo creo que es más un problema de eficiencias y de control y transparencia hacia los ciudadanos para que podamos saber, y eso se está diciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, para que podamos saber cómo están funcionando las cosas, ¿no? Pero vamos. Problema de control, de eficiencia, sí. Me cuela, Marina, un segundo solo, un apunte. Cuélese, señora Azcón. Un apunte. No, yo lo digo fundamentalmente, además, porque es que seguro, es decir, que habrá, pero es que el error del alcalde es plantear que las diputaciones provinciales tienen que desaparecer porque solamente sirven para controlar los partidos políticos, los orgánicos. Es decir, el alcalde lo que dice es: las diputaciones provinciales tienen que desaparecer porque solo sirven para controlar orgánicamente los partidos. Y ahí es donde está el gran error del alcalde, porque él habla solamente de la experiencia del Partido Socialista. Ese es el problema. El alcalde habla de la experiencia que él tiene, de lo que ha sido la historia del Partido Socialista cuando ha gobernado en las diputaciones provinciales. No hay que remontarse a Marco, pero ese es el error de inicio que tiene. Marina, adelante. Bueno, yo creo que bueno, por cierto, Rubalcaba también decía que tenían que desaparecer las diputaciones provinciales hace tiempo. Bueno, yo creo, pero en cualquier manera, el Partido Aragonés defendemos el modelo territorial del que nos hemos dotado los aragoneses, que está compuesto por municipios, comarcas, provincias y gobierno de Aragón. Y cuando hablo de provincias, no quiero decir diputaciones provinciales. Para nosotros, el papel de las diputaciones provinciales debiera ser de mera asistencia técnica. Creo que deberíamos de perfilar para que no haya duplicidad de competencias. Eso no quiere decir que una entidad tenga que tener una competencia y otra, pero yo creo que habría cuestiones que se deberían de mejorar, y así se está haciendo en el marco de las Cortes de Aragón, donde hay una ponencia específica donde están todos los grupos políticos. Me dicen que funciona bien, intentando que no haya que seamos entre todos más eficientes. Desde luego, para las personas que formamos parte del Partido Aragonés, el papel de las diputaciones provinciales debiera ser menor, y hay competencias que podrían transferirse a las comarcas. Aragón tiene una peculiaridad, y es que tenemos 732 municipios muy pequeños, donde hay entidades locales que tienen muchísimas dificultades para prestar servicios básicos para los ciudadanos, y ahí la comarca ha cogido
tenido un papel protagonista. Las comarcas hoy, los que tenemos pueblo, los que somos de pueblo y tenemos familiares en los pueblos, sabemos que son los que tienen a las ambulancias y nos llevan a las personas mayores a Zaragoza o a las capitales de provincia. Son los que nos prestan las auxiliares del hogar. Tenemos auxiliares del hogar que van a cuidar a nuestras personas mayores. Son los que se ocupan de la recogida selectiva, de la recogida de basuras. Las comarcas tienen un papel protagonista en la vida la vida del medio rural aragonés. ¿Qué queremos ahora? Queremos que la ley que se está tramitando en el Senado ahora mismo, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública, reconozca ese modelo propio de Aragón, que se ha sido reconocido en nuestras Cortes con 32 leyes específicas para cada comarca y 4 leyes generales de comarcalización. Reconozca ese modelo propio para que así podamos seguir teniendo como aragoneses la posibilidad de reorganizar nuestra manera de prestar los servicios a los ciudadanos que viven en nuestro territorio. El par también ha pedido en el Senado que no rija en Aragón en materia de ordenación territorial la nueva ley. Lógicamente, porque al final la ley que está previendo Madrid va a establecer qué entidades locales tienen que prestar determinados servicios. Y, por ejemplo, dice que las basuras, la recogida de basuras, la tienen que hacer las diputaciones provinciales. ¿Por qué? Si en Aragón ese servicio se está prestando adecuadamente por las entidades supracomarcales y son las comarcas asociadas las que están recogiendo de manera excelente. Yo lo sé porque además he sido directora de residuos, el vidrio, las basuras urbanas de nuestros municipios. ¿Por qué se tiene que arrancar esa competencia? ¿Por qué Madrid tiene que decirnos que esa competencia tiene que pasar a las diputaciones provinciales? Si en Aragón eso funciona, y así muchas cosas más. Lo que queremos es que la ley estatal reconozca que tenemos un modelo propio. No estamos pidiendo nada que no tengan otros 9 territorios ya en España. Las islas se les reconoce su modelo territorial propio. Las entidades uniprovinciales, el territorio foral de País Vasco y Navarra, tienen su manera de autoorganizarse y así se reconoce. Y la ley de Madrid se aplicará de manera supletoria. Nosotros queremos lo mismo que ellos. Nos queda poquito tiempo, Jorge, para concluir. Después Álvaro y terminamos. Bueno, yo creo que la ley como estaba diciendo Marina, yo creo que la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales va a hacer exactamente eso. Va a dar racionalidad y a plantear que los ayuntamientos sean sostenibles. Yo creo que a lo largo de la corta historia de la democracia española ha habido modificaciones en la legislación en todos o en casi
todos los ámbitos institucionales en los que las corporaciones locales se refieren, ¿no? La ley base que rige el funcionamiento de los ayuntamientos es una ley del año 85. Y lo que fundamentalmente ha sido el debate de los ayuntamientos ha sido el debate de las competencias impropias. En todos los ayuntamientos, todos los partidos políticos durante años han hablado de las competencias que prestaban los ayuntamientos como administraciones más cercanas a los ciudadanos, pero que no le correspondía prestarlas. ¿Qué viene a hacer esta ley? Esta ley viene a decir que cada administración debe ser competente en una materia y por lo tanto lo que hará será hacer ayuntamientos sostenibles y racionalizar las competencias de la administración. Muy rápidamente, Álvaro y Marina, porque no nos queda tiempo. Rápidamente, yo pongo el toro cerca de los intereses de los autónomos. Yo creo que en materia de esta ley, lo que se está discutiendo, habría que haber discutido una cuestión, habría que haber metido una cuestión muy importante, que es el tema de la transversalidad de las políticas de empleo. Que eso tendría que haberse considerado, porque, por ejemplo, yo estoy leyendo en el proyecto, no sé si lo habrán modificado, que solo para temas de evaluación e información en situaciones de necesidad y atención a personas excluidas. Yo creo que estamos en una situación tan complicada como para que las competencias en materia de empleo, porque están los planes estratégicos de empleo en la Unión Europea y en España, sean transversales, que eso no se excluya. A nosotros, por lo menos el autoempleo y el empleo, nos parece eso en una situación como la actual, que es objetivo fundamental, no desvirtuaría para nada esa política de competencias y eficiencia. Marina, una idea final. Nos quedan ciertas dosis de optimismo también después de oír al ministro, pero evidentemente de lo que se trata es que no hay dos territorios iguales. Madrid tiene poblaciones muy grandes, Aragón tiene municipios muy pequeñitos y evidentemente una ley no puede servir café para todos. Habrá que tener en cuenta distintas peculiaridades de nuestros territorios. Bueno, pues con estas últimas reflexiones terminamos el debate. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con una información que seguro les interesa, la entrega de los diplomas de máster de CUNEL, Estudios Superiores, que se